Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Damos inicio a este nuevo encuentro en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos un capítulo dedicado a Invisible, la nueva serie de Disney Plus basada en la novela homónima de Eloy Moreno, a quien escucharemos a continuación, que aborda el tema tabú del acoso escolar o bullying y que gracias al enfoque de su director, Paco Caballero, quien le acompaña en nuestros micrófonos, nos invita a dejar de considerar esta lacra como una cosa de niños. En segundo lugar, te ofrecemos las declaraciones de su joven elenco, compuesto por Aura Garrido, Eric Seijo, Liv Dobner, Diego Montejo e Izan Fernández, con quien también ha podido charlar nuestra compañera Leire Marián para esta doble entrevista del podcast Cultura Ocio. Pues buenos días. En primer lugar, quería preguntaros cómo fue el proceso de adaptación, si hubo alguna dificultad. ¿Entre nosotros o con...? Hubo tensión. No, el proceso de adaptación, en realidad, a priori pareció como que iba a ser difícil. Yo cuando leí la novela me pareció que podía ser un poco complejo, porque Eloy escribe como las cosas como muy mentales, ¿no? Como muy psicológico, todo lo que escribe, lo que escribe y lo que cuenta también tiene mucha metáfora, ¿no? Tiene como mucho recurso literario muy bonito que es muy difícil de plasmar en una serie, en el audiovisual. Entonces, para mí eso fue un reto. Y fue como complicado. Es verdad que luego yo dije, voy a intentar hacer lo que hace él. Es como mi adaptación al final como director es meternos en lo mental del personaje, con planos muy cortos, estar muy cerca de él con la cámara, ¿no? De todos los personajes. Y creo que eso trasladaba muy bien lo que quería contar Eloy, porque al final la mirada de un chaval, ¿sabes?, de adolescente, transmite muchísimas cosas, ¿no? Pues están como abiertos emocionalmente en canal, entonces se multiplica. Luego también las figuras literarias o recursos literarios, ¿no?, que ha usado como el dragón, como los monstruos. Yo desde el principio dije, esto lo vamos a ver desde el minuto 1, porque si no, no hay serie, ¿sabes? Y sí que es verdad que el fantástico ayudaba mucho a contar la historia. Y yo quería deshacerme un poco de todo no quería contar como una serie que solo hablara del bullying, sino como eso lo íbamos percibiendo, ¿no? Y cómo lo percibía el protagonista. Y el fantástico, los toques de thriller o un poco de terror, nos ha ayudado mucho a contarlo y a contar ese miedo que él sufre, ¿no? Es muy visual cuando te persigue un monstruo, ¿no? Un monstruo que es tu compañero de clase en realidad, ¿no? Entonces es muy visual a la hora de contar eso. Y luego es verdad que teníamos como una ayuda también en el libro, que fue los capítulos que él contaba de cada personaje, que contaba un poco su punto de vista o cómo se encontraba en ese momento, nos ha dado una buena pista para hacer la estructura de la serie, ¿no? Que cada capítulo está contado o estructurado por un personaje que cuenta un poco lo que ha sucedido en ese accidente que nadie sabe qué ha pasado, ¿no? Sí, al final para mí también era un poco el miedo, ¿no?, que tienes siempre. Cuando alguien escribe un libro, nunca sabe qué va a pasar con la adaptación y si se va a parecer o no se va a parecer al libro o qué va a pasar. Y en este caso agravado porque había muchísimos, miles y miles de lectores ya. O sea, es una novela que ya tiene muchísima gente que la ha visto detrás. Entonces, claro, hacer algo que fuera distinto podía ser un desastre. Pero bueno, desde el principio me pasaron los guiones, estuvimos hablando muchas veces, vimos que teníamos muy buen feeling, ¿no? Y que había cosas que íbamos a poner en común y que al final, bueno, yo que he estado en muchos rodajes también, he estado viendo el proceso, pues veía que tú ibas encaminado igual que el libro. De hecho, ahí lo hemos comentado muchas veces, hay textos que son iguales que en la novela, no son cogidos textualmente desde allí, y eso hace que, bueno, que quien ha leído el libro que no se va a sentir decepcionado por la novela, todo lo contrario, ¿no? La serie la va a agrandar aún más ese mundo. Tú, cuando decidiste escribir Invisible, ¿por qué decidiste, hablábamos antes de lo fantástico, pues utilizar estos elementos a lo mejor que nadie pensaría a priori que se utilizarían para narrar el bullying? Ya, porque cuando todo esto viene por casos reales que me contaron a mí, ¿no? La novela surge de casos reales. Y además, casualmente, todo el mundo, yo hablé con muchos psicólogos infantiles, me contaron más casos aún, y siempre coincidía que el niño o la niña que estaba sufriendo bullying se sentía invisible. Era una palabra que siempre salía en las conversaciones, ¿no? Invisible. Y entonces yo llego a un punto que
que me imaginé dentro del personaje y que él pensaba que la gente no podía ser... O sea, es tan inocente el niño que piensa que la gente no puede ser tan mala. Es decir, no puede ser la gente tan mala que vean que me están pegando y no hagan nada. Eso tiene que tener una explicación. En su cabeza no cabe que la gente sea así. Entonces en su cabeza empieza a pensar, claro, no me ven porque soy invisible, ¿no? Entonces al final es normal que no me ayuden. Si me vieran, me ayudarían. Entonces, claro, a partir de ahí ya surge todo eso y una vez meto la invisibilidad, pues ya empiezo a meter pues otros superpoderes y hago que todo lo que le ocurre a él piense que son poderes que tiene. Uh-huh. Claro, pues leyendo el libro, viendo la serie, a lo mejor es muy fácil de decir, o sea, buah, yo nunca dejaría que esto pasase, está claramente mal, pero ¿creéis que a lo mejor en la vida real es más difícil de percatarse de ello o por qué sigue ocurriendo? Porque es algo que sigue invisibilizado. Percatarse no es difícil, es fácil percatarse. Sí. Otra cosa es implicarse. Claro, Es la diferencia. Yo creo que todo el mundo nos hemos percatado de muchas cosas. Otra cosa es que después te impliques, ¿no? Es muy fácil decirlo. En los colegios hacen ejercicios a veces, cuando he ido a algún colegio o a algún instituto, y les ponen como un juego de rol, y ponen al agresor, tal, y a los testigos. Y en ese juego todos los testigos ayudan, todos. Es maravilloso. Pero están ahí dentro, ¿no? En un entorno controlado. Después eso no pasa. Pero creo que es porque, claro, también hay un poco en realidad la figura de Zaro, ¿no? Lo que le pasa a Zaro, que quiere pero tiene miedo. Sí, que tiene miedo de ayudar, ¿no? Que se siente cobarde por ello. Yo creo que la serie lo que tiene un poco es que interpela a la gente. ¿Y qué quiero decir? Al final tú cuando la ves, da igual que seas adulto o adolescente, tú te vas a sentir otra vez en un instituto. Y vas a estar o en tu instituto o en el que tú, o actual porque eres adolescente, o en el que tú ibas. Y vas a rememorar casos. Y vas a rememorar en qué momento pasó algo y dijiste, ostras, esto era claramente un caso de bullying, esto no lo era, pero ahora veo que lo es. ¿Y yo dónde he estado en ese momento? Si he estado siendo la víctima, si he estado siendo el agresor, o si he estado en el lugar de los que no hacen nada, ¿no? Entonces, creo que la serie va a hacer que se visibilice cosas que son invisibles. Ahora, va a poner en la palestra un tema que sigue siendo tabú, un tema que no importa porque en teoría es cosa de niños. Y lo digo entre comillas. En la serie decimos, esto no son cosas de niños, basta ya de decir eso. ¿Por qué? Porque si dejamos que este tipo de comportamientos estén en la adolescencia, van a seguir estando luego de mayor, ¿no? Y claramente se ve eso. O sea, el bullying sigue estando ahora en los trabajos, que lo llaman moving, o como lo queramos llamar, las etiquetas que queramos. Pero al final sigue siendo una forma de acoso y de poder sobre otra persona, ¿no? Y entonces esto hay que pararlo, de esto hay que hablar. No son los niños que tienen muchas hormonas disparadas y que esto se les va a pasar, no. Esto es grave y no se habla porque nos da vergüenza. Porque creo que en el fondo tenemos vergüenza a admitir que no sabemos cómo arreglarlo. Entonces la serie sirve un poco para ponerlo ahí, para que se hable sobre el tema, para que, por ejemplo, las familias cuando lo vean con sus hijos adolescentes o no hace falta, o sobrinos o quien quieran, o solos, puedan hablar con alguien. Y yo, por ejemplo, en mi caso, a hablar con mi sobrina de tú a tú y decirle, oye, Sara, ¿a ti te ha pasado algo de esto que pasa en la serie? ¿O tú has estado ahí? ¿Sabes? Y por lo menos iniciar un diálogo para luego intentar arreglar algo. Uh-huh. A mí me contaba una persona que había pasado por una situación así parecida, que aunque ella era la que iba al psicólogo, que creía que necesitaban más ayuda, pues los que la estaban acosando. ¿Compartís un poco esta reflexión? ¿Creéis que al final las personas que hacen el bullying son personas rotas que debería ponerse también atención en ayudarlas? Al fin, bueno, siempre hay un motivo, ¿no? Yo creo que nadie nace diciendo voy a ser malo, ¿no? Voy a empezar a pegar. Yo no creo que ningún agresor se levante y diga voy a pegar porque sí. Siempre hay como explicaciones, no justificaciones, que esas dos palabras muchas veces se confunden y de hecho en el libro queda claro, ¿no? También, y en la serie también, ¿no? Que esas dos palabras son distintas. Siempre hay una explicación, no una justificación del comportamiento quizás de un agresor, pero pueden ser muy variados. Yo cuando escribí el libro hablé con muchos psicólogos a ver cómo era el perfil de un agresor y salí igual cuando entré, es decir, no había un perfil, no es que digas, no, familia desestructurada, familia, no, al final hay gente que tiene una familia totalmente normal y el niño o la niña es agresor y no tiene que pasarle nada. Entonces, como no vi que había nada excepcional, en el libro tampoco hay nada excepcional, ¿no? Es verdad que al final se explica un poco lo que le pasa. Igual que tampoco tiene nada excepcional el agredido, que no es ni alto, ni bajo, ni gordo, ni flaco, dice si soy normal, ¿no? Y eso está hecho a propósito para que veáis que esto le puede pasar a cualquier persona, no solamente, o sea, a cualquiera le puede ocurrir.
Bueno, y hace poco publicabas la continuación, Redes. ¿Te gustaría verla adaptada en pantalla, a lo mejor como Invisible? No sé si habéis comentado a lo mejor la idea. Ha surgido la idea, ha surgido la Es conversación. es lo que más se habla fuera de aquí. O sea, realmente es verdad que ayer cenando hablamos de Redes, de la continuación. Yo sigo diciendo que Invisible se estrena el 13 de diciembre en Disney Plus y que la primera temporada en realidad se ha concebido en que sea una miniserie, que sea una temporada que acaba, que se resuelve todo, que no vamos a dejar a la gente ahí colgada, ¿sabes? Sino que queremos contar algo que ha pasado, que está pasando y que desgraciadamente pasará. Y para nosotros es conclusivo, más o menos. O la idea cuando hicimos la serie, ya digo la primera temporada, cuando hicimos Invisible, es que fuera conclusivo y que de ahí sacáramos ese mensaje. El mensaje es tan potente que yo no quería llevármelo a otras temporadas. Quería que acabara ahí, que todo el mundo cuando acabara de ver la serie, acabara de ver el capítulo 6, dijera: vamos a ordenar todo esto que he visto, ¿no? Y vamos a ver qué hacemos. Entonces era muy importante que acabara. Es verdad que en septiembre sale el libro Redes y el libro Redes tiene una continuación que es bastante interesante, que nos gusta, pero todavía tenemos que ver un poco cómo es recibida Invisible. Porque Invisible es una serie dura, una serie con fantástico, es entretenida, eso es verdad que también tiene como... te intenta no mantener ahí de qué ha pasado, ¿no?, con estos personajes, pero tiene ese toque de esperanza al final que yo creo que acaba muy bien, entre comillas acaba bien, pero que acaba con algo de decir: oye, entre todos quizá podemos solucionar el problema si hablamos, si damos la cara, ¿no? Y hacer Redes ahora, pues no lo sé. Ya veremos. Lo primero es que Invisible sea un éxito y luego ya veremos si podemos hacer Redes. Pero bueno, es verdad que Redes tiene un material muy bueno para hacer una segunda temporada de Invisible. Estoy aquí para ayudarte, pero tú también me tienes que ayudar a mí. ¿Cómo? Contándome lo que pasó. No me acuerdo. Dice que no se acuerda de nada. ¿Has ido a verle? ¿Quieres que hablemos de los monstruos que ves? Yo no estoy loco. Esto es anterior al accidente. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues buenos días, chicos. Buenos días. Lo primero que quería preguntaros es si habíais tenido algún contacto con el libro antes de hacer el casting o ir a hablar de la serie, si lo habíais leído o habíais oído hablar de él. Yo me lo leí mientras hacía los castings, porque lo investigué y me di cuenta que era porque lo querían ocultar ellos. Pero se equivocaron en como el guión que me dieron para el casting, se equivocaron en el nombre porque ponían Carolina, Carolina, Carolina y de repente Kiri. ¡Ah! Vamos a ver. Y entonces lo encontré y me lo leí. Y me gustó mucho antes de que me dieran el papel y luego cuando me dieran el papel me emocionó mucho, obviamente. Y bueno, ¿el resto? Sí, al final cuando te dan el papel yo vi que estaba basado en un libro y dije, bueno, pues me lo voy a leer a ver de qué va un poquito. Sí. Y me lo leí y la verdad es que el libro estaba muy bien. Y luego la adaptación al guión es que era igual, o sea, es muy fiel al libro. Sí, sí. La novela es preciosa, o sea, cada detalle está súper bien hecho. O sea... Sí. Yo cuando pues lo mismo un poco, cuando me cogieron, me dijeron que estaba basado en un libro y digo, no, voy a leer el libro. No. Voy a leer el libro. Total, que me lo leí en un día y acabé llorando súper contento y le pasó lo mismo con mi padre, que nunca llora, llorando por el libro, diciendo, Eric, esto es muy bonito. Oh. Sí. Yo había oído hablar del libro, pero no lo había leído. Pero sí que había oído hablar mucho de ese libro por los hijos de una amiga y que lo habían leído en el colegio y estas cosas. Y entonces me lo leí en cuanto esto salió. Por los hijos de una amiga tú también, ¿verdad? De mis padres, no una amiga mía que tiene un hijo. Bueno, viendo una serie o leyendo el libro, pues es muy fácil ver, esto está súper mal, no sé cuántos, y como que nos choca mucho la situación. Pero ¿creéis que es algo que sigue pasando en los institutos, en los colegios hoy en día y que está normalizado e invisibilizado en parte? 100%. Sí, está por todas a ver, partes. por suerte hasta un cierto punto últimamente está concienciando más, pero estamos muy lejos del punto que tendríamos que estar. Sigue pasando, sigue siendo muy fuerte y la gente lo sigue pasando mal. Y por eso es tan importante la serie, pues justamente para concienciar más y para ayudar
a compartir el mensaje de no mires a otro lado. Al final es algo que pasa día a día y es un problema que sigue vigente hoy en día, entonces hay que frenarlo y esperemos que con la serie ayude a mucha gente y que se pueda frenar cuanto antes. Pero claro, es un proceso de todo el mundo. Si lucha solamente una persona, que es como pasa en algún momento de la serie, se ve que con una persona no se puede hacer nada, hay que hacerlo un poquito todos. Yo creo que el tema está en la educación y la serie ayuda a educar a la gente, porque sí. Mira, y toma ya, ¿no? Porque Y toma. porque hay que educar de los valores y pues sí, y eso es lo que hace la serie. Yo creo que con un simple gesto, con una simple acción, puedes evitar algo muy gordo, ¿no? Porque esto cada día va más y se puede evadir de una forma sencilla, ¿no? O sea, al final simplemente contándole algo a alguna persona cercana tuya, pues ya puedes acabar con ello, ya. Con ello. Bueno, nos centramos mucho siempre en las víctimas y los acosadores, pero ¿qué opináis vosotros de los testigos, que al final es donde está la mayoría de la gente? Es decir, ¿se puede culpar un testigo mudo que no denuncia y todo eso? ¿Tiene la misma culpa a lo mejor que un acosador? ¿Está perpetuando esa situación? Por supuesto. Total. Para mí, vamos, para mí sí. Para mí sí, para mí todo el mundo que no haga por frenarlo, al final tiene culpa. Que luego, que unos tengan más que otros, eso ya es otro tema aparte y depende de cada situación, imagino. Pero si tú estás en un punto en el que puedes ayudar, es lo que hay que hacer, yo creo, y eso es lo sano y es tu deber. Al final es lo que estás viendo, es lo que debería estar bien y debería tener todo el mundo aplicado por el tema de educación y todo. Debería ser algo natural que le salga a todo el mundo. ¿Creéis que los adultos están tan empanados como lo pinta la serie? O sea, la mayoría, claro. O sea, que dicen, nada, son juego de niños y tal, y al final no se dan cuenta de la realidad. Yo creo que la mayoría sí. Y yo creo que hay algunos que simplemente no lo saben, porque es una situación complicada y creo que no saben cómo arreglarlo. Pero creo que la mayoría no lo tienen muy claro. Yo creo que más que empanados están espabilados. Pues lo que hacen es mirar por ellos mismos, ¿no? Decir, bueno, pues si a mí no me está afectando, pues miro para otro lado, ¿no? Como, y ya está, y no hago nada. O sea, mientras que no me afecte a mí eso me da igual. Sí. En cuanto a los acosadores, una vez me decía una chica pues, que había sido víctima del bullying, que era ella la que iba al psicólogo, pero que creía que la gente que le hacía bullying lo necesitaba más que ella. O sea, ¿qué pensáis de esto? Al final, de la gente que acosa, está rota, hay que prestarle atención por ver si tiene problemas que solucionar. Llevar a los demás hacia abajo, no sé cómo se llama, vale, es porque tú tienes inseguridades y porque tú te tienes que sentir mejor y para sentirte mejor tienes que hacer eso y entonces yo creo que 100%. Tanto mucho de casa, perdón, Erika. Sí. No, perdón. Tanto la víctima como el acosador, en el fondo, para llegar a esa situación, tiene que tener una inestabilidad emocional. Entonces, muy bien que la víctima busque ayuda, pero también el acosador. Y hasta cierto punto, y depende mucho de la situación, también el que decide ir a otro lado. Y falta de validación por sus padres puede tener y quiere de sus compañeros, todas esas cosas. Es una serie súper emocional, muy dura, habéis tenido escenas muy intensas, entonces me preguntaba si en algún momento a lo mejor pues, habéis necesitado pues, un descanso, parar o os ha tocado demasiado fuerte, pues tanto al acosador, que imagino que no tiene que ser fácil hacer de alguien malo, que no entiende sus motivos, como a la víctima, que al final es pues una impotencia y también pues, muchos primeros planos de emociones intensas. Entonces quería que me dijeseis así cómo habéis vivido el rodaje. ¿Empiezo yo? Venga. Sí, siempre a veces en el rodaje hay un momento... O sea, tú cuando grabas una secuencia, no solamente es un plano o los 2 minutos o los 30 segundos que dura la secuencia, al final tú estás mucho tiempo, son muchos planos, y si es una escena muy dura, tanto física como psicológicamente, a veces necesitas un descansito de decir, vale, un segundo, aprovecho que están cambiando de plano o cualquier cosa, y pues me voy con el director o me voy con el coach a hablar un rato de decir, vale, dejarme 10 minutitos que descanse y ya vuelvo y hago lo que necesite la escena, pero un segundillo porque a veces sí que son muy intensas, pero el equipo siempre ayuda, siempre está para ti, para los demás, para el resto, para la serie. Entonces al final sí, hago un descanso de vez en cuando, sí que se necesita. Para mí pues una experiencia similar. Yo lo que pasa es que tengo una cosa que cuando empecé el rodaje
estaba con unas ganas increíbles. Y hacía unas escenas, pues a veces me tocaba unas cuantas horas cada día llorando. Y yo quería ser lo más simpático posible con el equipo. Y entonces cuando acabas una escena llorando, no sé qué, corten. Y empezaba a hacer bromas, empezaba a reír. Y eso a nivel emocional pues tampoco era muy bueno. Yo lo hacía pues con las mejores de las intenciones, pero después llegaba al coche y estaba destrozado. Nadie me preguntaba, oye, ¿cómo estás, Eric? Y digo, mamá, por favor, déjame descansar. Durante el rodaje, poco a poco, me di cuenta que tampoco era tan bueno hacer esto y que a veces ser un poquito menos majo era adecuado. La verdad es que lo has dicho. Al llegar a casa no estaba muerto. Y también cuando había una semana muy dura, yo lo que hacía era ir con mi padre a comer unos calamares. Y eso me da mucha energía. Y se da lujazo, ¿eh? Y se da lujazo. Yo voy a hacer un apunte que lo que él dice, ser un poquito menos majo, es majísimo igualmente, ¿vale? Simplemente que a lo mejor estaba un poquito más en que necesitaba él y un poco menos en que necesitábamos absolutamente todos los demás. Cabe aclarar. Cabe aclarar. Bueno, ¿vosotros creéis que es importante que una ficción como esta y en una plataforma tan grande como Disney Plus aborde un tema tan duro como es el bullying, el acoso, y si va a remover conciencias? Obviamente, bueno, yo creo que sí. O sea, sí. Sí, además yo creo que es la plataforma perfecta para poder... Es el objetivo. Y también quitar un poco el estigma de que Disney Plus es para niños, para nada. Disney Plus es para todos los públicos, especialmente esta serie. Y va pues justamente para concienciar, este es el propósito de Invisible, ayudar a concienciar sobre este gran problema. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.